Estás viendo la versión para YouTube de Sí, el podcast de Somos Innovación. Acompáñanos a explorar cómo a través de soluciones innovadoras los latinoamericanos vamos a mejorar nuestras vidas. El futuro llama. Hola, soy Federico Fernández. Bienvenidos a un nuevo episodio de Sí, el podcast de Somos Innovación. Hoy vamos a conversar con Marc Riera acerca de un proyecto muy interesante que está desarrollando y que involucra a la inteligencia artificial y que tiene que ver con la industria turística. También, si nos queda tiempo, vamos a tratar de conversar un poquito con él acerca de sus pasiones por las criptomonedas, la blockchain y la Web3. Este episodio, no solo por el tema, que me parece es muy interesante, también va a ser muy especial porque para hoy no solo estoy yo entrevistando y haciendo lo que puedo, sino que vamos a tener una experta entrevistándolo a Marc como coanfitriona de este episodio. Me gustaría poder presentarles a ambos. Empiezo primero por nuestro invitado, por nuestro entrevistado, que es Marc Riera. Marc es español, cuenta con una afianzada experiencia en proyectos de gestión de sistemas de representación, procesamiento, almacenamiento, comunicación y acceso a la información. Ha trabajado para marcas españolas relacionadas con el turismo y actualmente es el director comercial de Triporate o Triporate. No sé, ¿cómo preferís que le digamos, Marc? Triporate está bien. Perfecto. En redes lo pueden encontrar en LinkedIn y en la web de Triporate. Voy a dejar los links en la descripción del episodio. Y nuestra coanfitriona es Camila García Carú. Camila es licenciada en gestión turística y se define como una apasionada del turismo que se dedica a tomar lo mejor del rubro para expandir económicamente los diferentes destinos y hacer que tanto los locales como los turistas se vean beneficiados de la actividad, realizando una gestión sostenible y responsable. También es flamante investigadora asociada de la Fundación Internacional Bases. En redes la pueden encontrar en LinkedIn y también voy a dejar el link en la descripción del episodio. Marc, Camila, bienvenidos a Sí. Hola Federico, muchas gracias. Hola Camila. Muchas gracias por la invitación. Y esperemos que esta entrevista les sea tan buena para nosotros como para ustedes. Gracias a ambos, la verdad que bueno, es un placer poder compartir este rato con ustedes. Y para empezar, Marc, digamos, para un poco, que ya lo mencionamos un par de veces en tu introducción y es lo que actualmente estás haciendo, quería que nos cuentes un poco de Triporate y sobre todo, digamos, si con Triporate el objetivo final es la digitalización de los viajes corporativos, si lo ves así o cómo lo ves. Bien, os comento, Triporate es un proyecto que nació con espíritu startup, ¿vale? Nació hace unos años y la idea era facilitar un poco el mundo de los viajes de empresa, el mundo B2B, porque normalmente encontramos mucha burocracia y mucho intercambio de información entre la gente de viajes, ¿verdad?, y el cliente final. Y nosotros queríamos reducir un poco los tiempos de respuesta. Primero, para ser un poco más rápidos y eficientes, y segundo, para dedicar el tiempo a investigar en temas de inteligencia artificial o preetiquetado de destinos para poder adelantar un poquito vuestra petición o la petición del cliente en concreto, adelantarnos un poco a las necesidades y adaptarla cada vez de una forma más accurate, más afinada en base a sus necesidades, digamos, ¿no? Es una empresa muy joven que hace poco más de un año, en enero de este año, fue adquirida por Aboris Travel, que es un operador vacacional a nivel nacional, operador en España muy potente. Tiene marcas conocidas como Iberojet, BD Travel Brand, tiene una serie de marcas y bueno, también tiene una compañía aérea, ¿no? Y Triporate encajaba en esta estructura muy bien porque nos están utilizando, aunque son extraños, ¿verdad?, pero en el buen sentido, nos están utilizando para modernizar un poco todos sus procesos, entender un poco cuál es el nuevo planteamiento de los viajes que estamos poniendo sobre la mesa y ver en qué pueden mejorar, ¿no?, realmente en sus procesos internos. Triporate básicamente se distingue en dos cosas de las agencias tradicionales hoy por hoy. En la velocidad, ¿vale? Somos mucho más rápidos que una agencia tradicional por el simple motivo de que al recibir tu petición se identifica la petición previamente por una inteligencia artificial. ¿Qué datos identificamos, ¿no? Identificamos el origen, el destino, los pasajeros
y las fechas en las que quieren volar o efectuar su viaje, ¿verdad? Con esta información nosotros ya podemos automáticamente, sí es cierto que hay una supervisión humana por delante, ¿verdad?, de este proceso, porque es un proceso de Machine Learning que poco a poco va adquiriendo mejores skills, pero básicamente nos permite identificar de primeras, de forma automática, dónde quiere viajar, cuándo y quiénes, y poder lanzar previamente esas consultas antes de lanzarle la oferta al cliente de una forma muy rápida, por así decirlo. Sería un poco la síntesis de Triple8 actualmente. Perfecto. ¿Y cómo crees vos que se tienen en cuenta las preferencias, los gustos, que quizás no pueden estar escritos en un mail, digamos? Más allá de que digan, vamos a explicar un poco más de cómo se desarrollan los viajes corporativos. Generalmente tienen una fecha predeterminada, una cantidad de días, una ciudad, pero de repente al pasajero le gusta más que la habitación tenga determinados metros cuadrados, determinada... Reservar un asiento en pasillo en concreto. Eso es. Exactamente. Es ¿Cómo muy trabajan? interesante esta pregunta que me planteas, porque sí es cierto que en el mundo de los negocios, de viaje de negocios, no es el mismo paradigma que en los viajes de ocio, porque un viaje de ocio va más orientado hoy en día a la autogestión, va orientado al precio, y el viajero B2B realmente no busca tanto precio, sí busca más servicio y eficiencia, ¿no? En ocasiones sí, tiene que ver el precio, ¿verdad? Pero busca más eficiencia y seguridad a la hora de viajar, ¿no? Entonces, ¿cómo identificamos un poco las personalizaciones que podemos llegar a hacer de nuestros clientes? Bueno, inicialmente hacemos un pequeño onboarding, ¿vale?, con el cliente, donde recogemos un poco sus requerimientos de facturación, sus requerimientos de viaje y sus preferencias personalizadas, en el sentido de que si tú quieres el asiento ventanilla siempre, eso nosotros lo apuntamos, tomamos nota en el sistema, y cuando tú solicitas, haces una petición, todas esas variables se tienen en cuenta para generar una oferta, ¿vale? No, aquí no hay, esto no es Matrix, hay personas detrás y sabemos y somos conscientes de que tienen que haber personas detrás, porque a pesar de que los viajeros cada vez son más independientes y no quieren hablar con personas, quieren en un correo tenerlo todo resumido, y si tienen algún problema sí que quieren llamar, ¿verdad? Entonces, en ese punto, ahí entramos nosotros. Somos personas antes que las máquinas, que supervisamos. Básicamente es un proceso construido por humanos, que es el habitual de la agencia de viajes, pero que nos permite acelerarlo, ¿vale? En ocasiones por 3 o por 10, depende un poco de la consulta y de la complejidad de esta. Podemos llegar a ser 3 veces más rápidos que una agencia tradicional, o 10 en algunas ocasiones, ¿no? Esta es un poco la ventaja que tenemos. No somos una agencia de viajes tradicional por el simple hecho de que también solo operamos a través de Internet, ¿vale? Podríamos llamarlo, mal llamándolo, podríamos llamarlo que es una herramienta para gestionar los viajes de empresa, con lenguaje natural, en el sentido de que tú puedes lanzar consultas haciendo una petición como si se la solicitaras a una persona. El sistema lo va a intentar entender, interpretar, una persona lo rechequea y se mandan las ofertas. Perfecto. Entonces, no es como comúnmente se llama, que la inteligencia artificial que utilizan reemplaza a la gente de viajes, sino que es esto, una herramienta más que permite facilitar el proceso, hacerlo más eficiente, que vaya más rápido. Y una vez que toman las reservas, ¿hay un agente de viajes como tal verificando que la misma se haya dado de manera correcta? Sí. Sí, realmente siempre hay un humano. De hecho, en cada petición hay una persona asignada. Nosotros le llamamos Travel Genius, son genios de los viajes. No nos gusta utilizar la palabra agente de viajes porque nosotros, al conseguir reducir los tiempos de gestión, podemos dedicar todo ese tiempo a ser creativos, a atender mejor a nuestros clientes, o incluso a innovar o afinar un poco los procesos internos, ¿no? Esa es la ventaja que tenemos, es buscar un equilibrio entre servicio e innovación, ¿vale? Es un poco la balanza que manejamos en Triple8. Perfecto. Entonces, toda la inteligencia artificial es llevada a cabo sobre todo en el proceso de reserva, previo a la venta, digamos. Todo lo que es postventa, ¿tiene algo de inteligencia artificial o es meramente humano?
un proceso automático, no dotado de inteligencia artificial. Básicamente el endpoint, el proceso final concluye con un entregable para el cliente, una composición muy visual que además compite mucho con lo tradicional, porque estamos acostumbrados a recibir un PDF en un bono un poco caótico, ¿verdad? Nosotros buscamos que tenga un look and feel muy parecido a lo que estamos acostumbrados en la web. Una foto del hotel, con el precio al lado, el número de pasajeros, las preferencias que se han tenido en cuenta, y en el pie, por así decirlo, tienes el nombre del Travel Genius que te hemos asignado con su teléfono, con lo cual siempre puedes descolgar el teléfono y hablar con él si tuvieras que resolver alguna duda o cambiar algún tema. Te comento una cosa interesante, y es que aunque parezca muy tradicional el canal por el que nos comunicamos, que es el correo electrónico, hoy por hoy, el correo electrónico es el canal que se utiliza, como bien sabes, para solicitar viajes a través de los canales B2B, ¿verdad? Entonces, quisimos enfocarnos realmente en este proceso tal como existe, simplemente para acelerar toda la parte de gestión de viajes. Está perfecto. ¿Y vos crees que en algún momento esta metodología, digamos, se puede llevar a a un viaje turístico y no corporativo? Un viaje Totalmente. turístico de ocio. Totalmente. Es verdad que el viaje de ocio en ocasiones puede ser incluso más fácil de gestionar que un viaje de negocios. Básicamente porque hoy en día el 90% de las solicitudes son autogestionadas, como bien sabéis. Bueno, supongo que vosotros lo vivís también. Yo soy un perfil también de autogestión, ¿no? Yo cuando voy a viajar soy yo el que compara, ¿verdad? Soy el que compara, el que mira hoteles, el que se construye el paquete, ¿verdad? Salvo que tenga algún evento especial, como una boda, algo que requiera una atención dedicada, porque estamos hablando de un gran viaje y requiere una serie de consejos o un acompañamiento en la venta. Claro, un Pero conocimiento externo eso al es, tuyo que no eso es. tenés. Y respondiéndote a la pregunta precisamente que me has hecho, sí rotundamente, porque finalmente si conseguimos que todos los inputs, las consultas que nos hagan los clientes se hagan con lenguaje natural, tal como se hacen en Triporate. Quiero un viaje para irme a las Bahamas el 25 de enero, ¿verdad? Se trata de identificar un poco las palabras clave en este mensaje y rellenar huecos en la consulta, ¿vale? Entonces, ¿qué mejoras podría traer frente a lo habitual en el negocio B2C? Evitaríamos todo el proceso de comparación y búsqueda, filtrado, etcétera, etcétera, ¿no? Tú simplemente construyendo una frase podrías obtener todos los resultados que necesitas. No tendrías que estar filtrando por fechas, filtrando por marcas, hoteles o preferencias o cualquier gusto. En cuanto al valor del servicio, que creo que muchos se lo pueden estar preguntando, ¿es relativamente igual, más barato, más caro que una agencia de viajes tradicional? Aquí hay dos puntos muy interesantes. Nos permite ser mucho más barato por dos puntos muy, muy importantes. El primero de todos es que somos los hijitos pequeños de Avoris. Avoris es el grupo operador más grande que tenemos aquí, entonces a nivel de producto está muy bien. Y por otra parte, al nosotros ofrecer este servicio como una herramienta o técnicamente llamado como un software SaaS, un software as service, que significa que no necesitas de una persona en primera instancia para solicitar un servicio, nos permite en un momento dado centrarnos en las cosas más interesantes y una vez más, aunque me repita mucho, la innovación es muy importante. Creemos que en el sector del turismo hay muchísimo que innovar. No es tan complicado hoy por hoy. Los pasos a seguir, el customer journey de nuestros viajeros está muy claro, ¿verdad? El proceso de inspiración, el proceso de comparación, contratación y viajar, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta estas fases, ya no solo incluso podríamos atacar en esta primera fase de inspiración, podemos atacar en las siguientes fases con lenguaje natural, evidentemente, como si le pidieras a un asistente virtual, ¿verdad? Un Alexa, un Siri, que quieres un viaje con una fecha en concreta o con unas características en concreto, ¿no? Ya se trataría de dotar de producto, de resultados, estas fases del viajero, ¿no? Digamos, en cada fase podríamos
extraer algunos resultados en concreto. Yo que sé, en la fase de destino, pues restaurantes, reserva de vehículos de transporte. Puede haber muchas patas en las que podemos mejorar, sobre todo la velocidad de la que ocurren estas cosas en el turismo. Marc, ¿y cómo trabajan con los proveedores? ¿Tienen que estar asociados a algún tipo de red para que ustedes puedan contactarlos y que se puedan generar directamente las reservas? ¿Qué pasa con los proveedores que de repente no se encuentran dentro de esta red? Vale, imaginemos Triple 8 como una pieza central, ¿vale?, que va conectada con una serie de proveedores, ¿vale? En concreto tenemos un abanico amplio, pero tu pregunta es, ¿y si no existe este producto en nuestro catálogo de proveedores? Bueno, bien, nos conectamos con GDS. GDS son sistemas de gestión tipo Amadeus, etcétera, etcétera, donde al final podemos encontrar cualquier cosa. Al final sí que es verdad que intentamos buscar siempre, las consultas siempre se basan en el criterio del cliente, ¿vale?, en el precio máximo que nos ha marcado y en sus preferencias. Si esa consulta no se puede ejecutar porque no devuelve unos resultados, interviene un humano y se le mandan propuestas indicándole que puede desviarse un porcentaje de su presupuesto, ¿vale? Esas peticiones que van fuera de nuestros proveedores habituales, para el cliente son transparentes, no siguen el mismo flujo, y para nosotros un GDS es un proveedor más al que conectarnos. Sí, totalmente, y son de gran ayuda también. Entonces, es bueno saber que si hay algún tipo de error dentro de esta inteligencia que se sigue perfeccionando en base a todas las peticiones que van haciendo, sí existe la intervención humana directamente y ahí se tomaría como un agente de viajes normal, digamos. Sí, de hecho, cuando se lanza una petición, es cierto que la inteligencia artificial toma el mando, pero hay una persona que recibe una alarma y es consciente en tiempo real del resumen que le está haciendo la inteligencia artificial. Y esa oferta no se le manda al cliente de forma automática. Ese agente, en última instancia, rechequea todos estos puntos y es el que manda la oferta a la persona final. De esta forma nos aseguramos de que todo llegue perfectamente y no se nos desvíen las peticiones. Está perfecto, cuidan mucho al cliente, digamos, que en realidad es lo que decíamos al principio. La diferencia entre un cliente corporativo y un cliente de ocio quizás también es en esto del precio, que el cliente corporativo va a pagar lo que tenga que pagar porque generalmente va a hacer negocios a donde tenga que ir, y basa más en el servicio que se le ofrece. Por eso también supongo que es la calidad que mantiene Triple con sus clientes. Y al ganarle terreno hablando de tiempo, al ganarle tiempo a la gestión, ahorrarnos la parte de consulta y generación de consulta, nos permite ser mucho más friendly con nuestros clientes y estar mucho más atentos. Y estar pendientes de los pequeños detalles que tenemos apuntados, como que esta persona necesita el pasillo de ventanilla de emergencia siempre, o cualquier detalle personalizado, podemos llegar a bajar a ese nivel porque podemos y tenemos ese tiempo, gracias a que ahorramos mucho tiempo por otro lado. Sí, claramente la innovación llevó a la eficiencia de todas estas cosas que en realidad son medio tediosas para un agente de viajes. Totalmente. Y poder darle hincapié a todas esas cosas que en realidad dan el valor al servicio que le da un agente de viajes, que es estar en estos pequeños detalles, en conocer los gustos y preferencias, en que si tiene algún tipo de inconveniente poder solucionarlo lo antes posible, que te generen, por ejemplo, estas alertas de las que vos hablabas, y vos poder ocuparte personalmente de resolverlo. Así que me parece increíble. Ahora, te consulto, a largo plazo, ¿cuál es la idea de Triple 8? La idea es que baje la influencia humana, que desarrollen más la inteligencia artificial. Vale, esta pregunta es la pregunta estrella, ¿verdad? Porque al tener mucha más capacidad de innovación y mucho más tiempo para dedicar a ello, nuestro roadmap puede tener varias patas. O sea, puede tener un roadmap normalmente es lineal, ¿verdad? En el tiempo y tiene unos objetivos muy claros. Nosotros podemos construir objetivos paralelos y
como tenemos tiempo para ir midiendo información y viendo un poco cómo va el mercado, podemos ir pivotando, tomando decisiones de negocio casi en tiempo real, ¿no? Tenemos mucha información, eso sí, somos un negocio subido al carro del Big Data, ¿verdad? La ciencia de datos, analizamos todos los datos que entran. Entonces, tiempos de respuesta, cuántas peticiones se repiten, cuántas fallan, cuántas personas intervienen en cada petición, cuál es la media de los viajeros. De esta forma nosotros podemos ir adaptando un poco, ya no solo el servicio al cliente, ¿verdad?, para ir cada vez más ajustándose a sus reglas de negocio, sino ir orientándonos a mejorar lo que viene siendo el producto. Lo que comentábamos antes, nosotros ahora mismo participamos en la primera fase del cliente, ¿verdad? En la primera y en la segunda, inspiración, compra. En la parte de B2B no hay tanta inspiración, ¿verdad? Pero bueno, podría llamarse comparación, ¿no? Por tener una analogía. Pues entonces, como solo estamos en estos dos procesos, en un futuro no muy lejano, dotándonos de inteligencia artificial también, creemos que podemos mejorar mucho los procesos en los viajeros durante el viaje, ¿verdad? Como solicitando un coche, reservando en un restaurante o incluso buscar formas de interaccionar entre sí. Los viajeros B2B, los viajeros B2B, a diferencia de los viajeros B2C, ¿no?, que son los viajeros de placer, son mucho el mundo del viaje del placer es mucho de juntarse, intercambiar ideas, ¿verdad?, entre sí, montar comunidades, y de ahí salen cosas muy interesantes, ¿no? Entonces, en el mundo B2B, sí es cierto que no hay mucho holgura para el ocio en estos casos, ¿verdad?, pero sí buscamos la utilidad más que el ocio. Por ejemplo, imaginemos que estamos en destino o estamos volando hacia el destino. Antes de llegar a él, podemos recibir notificaciones en tiempo real de las noticias actuales, titulares del destino en concreto, el tiempo en concreto allí que va a hacer, o incluso si hay algún espectáculo o evento en concreto. Por ejemplo, todos sabemos que no es lo mismo, te voy a poner un ejemplo aquí de España, no es lo mismo venir a Madrid cuando hay un partido que juega el Barça a Madrid, ¿verdad?, o cuando hay un evento, por ejemplo, como el de la OTAN que está siendo esta semana. No es lo mismo venir a Madrid por cuestión de precios o cuestión de movilidad, cambia totalmente. Entonces, creemos que si antes de viajar tú ya dispones de esa información, es mucho más fácil que te puedas organizar tu viaje de trabajo, ¿no? Y además de eso, si ya te adelantamos que va a haber que la situación no va a ser la habitual y te ofrecemos alternativas para mejorar o para que el viaje sea como hasta ahora lo has hecho, pero intentando conseguir un poco, facilitarte un poco la vida en destino, ¿no? Se trata al final de poder ofrecer servicios sin que en la primera fase no haya una persona, ¿vale?, para que todo sea mucho más rápido y eficiente. Los procesos de inteligencia artificial en general, si quieres luego, ya más adelante, si entramos en temas más frikis y dejando más de lado de los viajes o teniendo en cuenta este tema, la inteligencia artificial no ha venido para sustituirnos, ha venido para que nos dediquemos a lo importante. Trabajos repetitivos que se pueden automatizar o búsquedas tediosas, muy diagonales, que contemplan mucha información, que requieren comparar, abrir varias páginas, ¿no? Este trabajo que hacemos a día realmente tiene mucho que limarse, ¿no? Muchísimo que limarse y si es cierto que habrá trabajos que se podrán integrar 100% con la inteligencia, resolver 100% con la inteligencia artificial, eso es otro tema a tratar, pero en este impasse, que pueden ser 10 años o 15, será un impasse muy agradecido para los humanos, pienso yo, porque vamos hasta que llegue el momento en el que nos quite el trabajo la inteligencia artificial, ¿verdad?, que yo no lo veo tan así, por ese camino va a ser un camino de rosas muy divertido y de flores, porque vamos a vivir mejor, eso pienso yo. Totalmente, es mejorar la calidad de vida y de los viajes, en este caso, ¿no? En este caso, sí. La idea de la inteligencia artificial es eso, brindar herramientas que minoricen, en este caso, el tiempo que le lleva a alguien para dedicarlo en otra cosa que es quizás más relevante, digamos. Totalmente. Antes cada uno tenía su huerta con sus cosas y hoy en día es todo más especializado, va por ese lado de la innovación. Entonces, vos decías que no pensás que esto puede llegar a reemplazar totalmente, como en otros rubros, digamos,
al humano. ¿Por qué pensás eso? Entiendo que las tareas tediosas, repetitivas y mecánicas sí son reemplazables al 100%. Entiendo que las tareas que requieren creatividad o en un grado de inspiración humana, que hoy por hoy las máquinas, la inteligencia artificial sí puede llegar a simular, pero con un margen de error bastante elevado, ¿no? No como para utilizarlo como un producto final a día de hoy, ¿no? Entonces, ¿en qué punto creo que nos encontramos actualmente? Nos encontramos en un punto híbrido en el que se realizan muchísimos procesos a mano aún, pero poquito a poco algunos de ellos se están probando a automatizar. Eso por un lado. Y el camino a medio plazo, que yo te diría que podrían ser perfectamente 10, 15 años aproximadamente, aunque igual nos sorprende y son 7, ¿no? Porque esto avanza muy rápido, ¿no? El camino yo creo que será interesante. Y ya no solo vamos a ya no dedicaremos tanto el tiempo en ese proceso de researching, ya no solo en el mundo de los viajes, hagamos la analogía con un artista, por ejemplo, que es un proceso, imaginemos que yo soy pintor o músico, ¿verdad? Y tengo que construir algo desde la nada, desde el scratch, ¿no? Y construir algo desde la nada requiere un proceso de inspiración, que primero tienes que estar ese día, y tienen que alinearse los planetas para estar inspirado. Segundo, necesitas fuentes de referencia en los que basarte, ¿verdad? Oye, mi música se parece mucho a estas referencias, aunque tú no lo notes, yo me he inspirado en estos referentes, ¿no? Vale, pues la inteligencia artificial lo que sí que hace muy bien es reconocer patrones, hoy por hoy, muy, muy, muy bien, ¿vale? Reconoce patrones, duplica patrones, ¿vale? Interpreta patrones. Entonces, todas las ciencias o las áreas que son metódicas o que están compuestas de muchos patrones o de muchas fases, como la venta de un viaje, construir una obra de arte o producir una obra musical, ¿verdad? Que tiene esas fases de inspiración, de construcción. Oye, pues nos ahorramos por lo menos las 2 primeras fases, que son las de referencia y las de construcción e inspiración, ¿vale? ¿Por qué? Porque si tú puedes, a través de una consulta, lo que se llama un prompt, una consulta a una inteligencia artificial con lenguaje natural, le pides un poco lo que tú quieres y es capaz de inspirarte, te ahorras muchísimo. De hecho, hay algo interesante, no sé si habéis visto las últimas generaciones de inteligencia artificial, que están basadas en transformers, que lo que hacen es generar imágenes, como si fueran, no sé si visteis algo, generan imágenes como si fueran artistas o incluso son capaces de crear fotografías realistas de personas que nunca han existido ni existirán. Estas tecnologías ya se está viendo de primeras que con el lenguaje natural nos van a permitir ahorrarnos un montón de tiempo. Un montón de tiempo. Con el lenguaje natural, eso luego se puede traspolar a la voz, ¿no? Pues se empieza lanzando una consulta por escrito, pero ya tenemos dispositivos no tan potentes como Siri y Alexa, ¿verdad? Que ya hacen cosas interesantes, ¿no? Pues yo creo que va por ahí. El mundo del turismo, recopilando un poco y volviendo un poco a mi sector, yo creo que el mundo del turismo tenía muchísimo en lo que mejorar, sobre todo en la parte de eficiencia y servicio. ¿Por qué? Porque es un sector donde hay mucho ruido, hay mucho precio, mucha competición, ¿verdad? Y ese proceso de comparación es horroroso. De hecho, aunque tú hayas encontrado el mejor precio, posiblemente otra persona será capaz de encontrar otro mejor precio, ¿no? Entonces, ahí entra muy en juego la capacidad de la gente de viajes, ¿no? Es un poco lo que buscamos. Buscamos que ese paso previo a buscar comparar nos lo ahorremos lo máximo posible y toda la fase de inspiración para el cliente nos podamos dedicar a ello, totalmente además. Marc, contanos un poco más sobre en qué países puede trabajar la empresa, para que los que nos están escuchando sepan. Puede trabajar en cualquier país. Somos una online, somos una .com. Es cierto que el lenguaje que entiende ahora mismo muy bien, interpreta muy bien, es el castellano, pero bueno, es cuestión de añadir un lenguaje más y ir entrenando un poco la red neuronal. Al final es mandar una petición por correo electrónico, con lo cual, mientras tengas un correo electrónico a mano, da igual de dónde seas ni de dónde vengas, que puedas solicitar un viaje. Además, discúlpame que me extienda un poquito más en esta explicación, cuando el cliente recibe la petición, suele recibir por defecto tres propuestas, ¿vale? 3 propuestas para que tenga un poco algo con lo que comparar. Si no está de acuerdo, puede solicitar más, el sistema va a arrojar más. Pero si está de acuerdo,
él mismo, desde el propio correo electrónico, como si fuera una página web, tiene un botón de comprar. ¿Vale? Con lo cual ya te evitas irte a una página web a realizar la compra. ¿Vale? Digamos que lo que buscábamos era lo mismo que se hace en la web, pero que se haga por correo electrónico, porque todo lo que es autogestión por web está muy bien resuelta y faltaba esa parte en el mundo B2B, que el canal habitual es el correo electrónico. Perfecto, buenísimo. Entonces ya saben todo lo que nos están escuchando, y a Marc, que cualquier persona que tenga un correo electrónico y necesite trabajar con viajes corporativos es enviar un mail desde Gmail, Hotmail, Outlook o lo que tengan y bueno, poder resolver su viaje en cuestión de minutos. Minutos. La gracia es que tenemos pensado abrir una división vacacional, con lo cual dentro de poco se podrán hacer consultas públicas de viajes de ocio. Y esto puede ser muy divertido porque imagínate que tú lanzas una consulta, obtienes unos resultados y puedes compartir ese correo con tu familia o puedes pegarlo en una red social, ¿verdad? Y genera mucha sinergia, es interesante. Es cierto que el tema de la inteligencia artificial vende más por temas de marketing hoy en día que por lo que es en sí. Pero sí es cierto que es una herramienta, que la inteligencia artificial es una herramienta de futuro en la que claramente vemos los beneficios. Ya los estamos viendo. Quiero aprovechar, perdón la interrupción, Camila y Marc, que los tengo a los dos, la verdad, y digamos, perdón porque voy a cortar un poco, venimos con todo un tono muy optimista, hablando de cosas muy, muy lindas, la verdad, y muy interesantes, pero quería preguntarles por dos cosas que creo que son un poco, la verdad, amenazas a la industria turística y ver cómo las ven ambos, aprovechando que los tengo a los dos, así que les pregunto a los dos. Por un lado, Marc, vos mencionabas justamente en España, en Madrid, en estos días se está realizando la reunión de la OTAN, que en gran parte tiene que ver con lo que está sucediendo en Ucrania y la invasión rusa a ese país. Y uno de los efectos que ha tenido esa invasión, a ver, entre los múltiples efectos muy, muy malos y nefastos que ha tenido, es el alza muy, muy grande en el precio del petróleo. Y por otro lado, hace unos días, hablando con un compatriota tuyo, me comentaba que en España ya se está hablando incluso de la séptima ola del coronavirus y un poco de paranoia respecto de esto. Yo hace poco, por una cuestión laboral, estuve en Alemania un día y me comentaban que hay, digamos, o sea, hay como rumores de que cuando vuelva el otoño, si los casos suben, volver a confinamientos o cosas por el estilo. Quería preguntarles a los dos, y empiezo por vos, Marc, digamos, ¿cómo ven tanto la cuestión de la amenaza del precio del petróleo y la amenaza de posibles confinamientos? O sea, ya la industria viene golpeada los últimos 2 años, digamos, y ¿cómo ven eso? Si creen que no va a ser tan nocivo o qué perspectivas tenés. Yo creo que es una pregunta bastante compleja, porque tendríamos que tener una bola de cristal, ¿verdad? Para saber, así como está el mundo hoy en día, ya no solo es el tema de las guerras o las pandemias, es que cada día ocurren cosas y nos cambian las cosas. Las cosas que teníamos atadas y bien atadas y fijas se nos están desatando día a día, ¿verdad? Entonces, sí, es una mala noticia que tengamos otra vez otro brote de COVID. No sé si se va a producir o no, sí que es cierto que no soy ningún experto, pero sí que leyendo un poco la prensa he visto que hay más casos. No tan mortales, ¿verdad? Pero bueno, la histeria puede aparecer en cualquier momento. Sobre todo en el sector de los viajes, la histeria es mala. La histeria es muy mala para este sector. Yo te puedo comentar a modo de anécdota algo muy interesante que nos ha sucedido. Y es que a raíz de la reincorporación del servicio, de volver a arrancar nuevamente después post-pandemia, ¿verdad? Nos hemos encontrado con muchos clientes que quieren contratar seguros de viaje. Seguros de viaje que además no son seguros de viaje básicos, son seguros de viaje muy completos, con temas de medicina cubiertos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ahí sí que estamos midiendo bastante la histeria colectiva, ¿verdad? En ese lado es interesante que se estén vendiendo seguros, porque bueno, eso nos está reconfirmando que la gente está preocupada, ¿verdad? Y que si pasa algo más durante este tiempo,
va a afectar, seguro, ¿verdad? Si pasa algo malo durante ese tiempo va a afectar, porque la gente ya tiene previsión a la hora de viajar contratando un seguro de viaje. Y además que un seguro de viaje precisamente tampoco muchas veces no se utiliza, ¿verdad? Le añade un sobrecoste a tu viaje, ¿verdad? Pero no se utiliza, es por la tranquilidad. Mucha gente se ahorraba este punto antes, se lo ahorraban literalmente, y ahora no. Ahora es, oye, por favor, sobre todo nos hemos encontrado en empresas o grupos de empresas, ¿verdad? Pequeñas empresas medianas ya, medianas grandes, que lo que buscan es que para sus directivos, por defecto ya se contrate un seguro de viaje, por defecto. Entonces, comprobamos efectivamente que hay un cambio de paradigma histérico, un cambio histérico en el sector de los viajes, ¿no? Pero bueno, entiendo que va a ocurrir y ocurrirá con todos los sectores. Hay un punto, discúlpame que me extienda un poquito más, hay un punto muy interesante con esto, ya no solo es la guerra, y es el tema del COVID. Es que además el incremento de los costes de todo, de la gasolina, etcétera, etcétera, al final nosotros desplazamos a las personas de un punto A al punto B y requiere consumo de energía, un consumo energético, ¿verdad? Lamentablemente aún no tenemos energía infinita y en base a esto que os estoy comentando también hemos detectado un patrón y es que nos están solicitando muchos informes de CO2. Muchísimos. Es la moda actual, ¿verdad? España tiene como necesidad mostrar a fin de año el balance de impacto ambiental que tiene. Totalmente, totalmente. Tiene una necesidad que ya no sabría decirte hasta qué punto es una necesidad práctica, real, o más una necesidad de aparentar, ¿verdad? No lo sé. Porque no sé realmente luego estas correcciones económicas que tú haces, estas compensaciones de CO2 que tú haces luego, qué impacto real tienen luego en esto, ¿no? Entiendo que tendríamos que ir al primer elemento del eslabón, que es el transportista, ¿verdad? Ese es el que pone el avión, ¿verdad? Oye, ese avión con qué funciona, ¿no? ¿no? Que también lo hacen, ¿verdad? Y nuestros cálculos van en base a ese recorrido, el kilometraje que hace el avión. Nuestros clientes nos piden informes de CO2, básicamente, porque quieren saber, con los kilómetros que han viajado, cuánto CO2 llevan en la espalda sus empresas, ¿verdad? Luego no sé después si esto es útil o no para ellos, ¿no? Pero sí es cierto que está dentro del mundo friendly CO2. Sí, cuento un poquito de cómo funciona eso, pero nada. Cuando las empresas realizan un viaje, generalmente tienen que compensar toda la emisión de carbono que generó ese viaje. Para poder compensarlo, lo que se busca es comprar bonos de carbono como si fueran bonos normales en el bull market, con los cuales estos bonos financian diferentes proyectos sustentables, ya sea de reforestación, cambio de energía y ayuda a las comunidades, que compensan esa emisión de carbono. Entonces, sí, puede ser del lado de que la tendencia actual está en todo lo sustentable y responsable, y por otro lado, la preocupación que tienen las empresas porque en realidad el Estado o los superiores le piden que tienen que compensar todos estos viajes. Eso es. Volviendo a la pregunta de Fede, yo creo que es como dijo Marc, el turismo antes capaz cambiaba de un año para el otro. Últimamente, post pandemia, las tendencias cambian todo el tiempo y hay que seguirle el ritmo a los viajeros. Ahora es más onda wellness, con todo el tema del COVID, la gente busca más viajar a lugares donde no tenga concentración de gente, de repente no buscan una playa superpoblada, sino estar en un rincón con 2 o 3 personas más, y disfrutar más de todo lo que es la comunidad o la naturaleza propia del destino. Pero también creo que depende mucho del país. Es verdad que en Europa hay un poco más de preocupación en cuanto a todo lo que es COVID, la guerra, porque la tienen en el mismo continente. Desde el lado americano, yo puedo decir que por lo menos Latinoamérica sí que no está notando una gran preocupación por tema casos de COVID. Nosotros ahora estamos en invierno y igualmente, si bien hay casos de COVID y de gripe A normal, por el momento se sigue todo igual. El turismo todavía no repuntó a como era en 2019.
Recién en 2023 se tienen previsiones de que pueda repuntar para lo que fue, pero bueno, se están tomando las medidas para que el turismo avance un poco más. Totalmente de acuerdo. Aquí en España, en concreto, sí hemos notado una pequeña notable recuperación en cuanto a los viajes, porque el español, en cuanto puede salir de España e irse al Caribe, lo intenta, intenta desconectar, ¿verdad? Por ejemplo, el Caribe es un destino muy, muy vendido por españoles, ¿verdad? Además que es un destino muy fácil, porque como cada año se repite, ¿verdad? Es un destino muy sota, caballo, rey. Es un destino que no requiere mucho proceso de investigación. Una vez que has ido y te lo has pasado bien, vuelves. Y sí sí es cierto que hemos notado algún incremento respecto al año anterior, pero bueno, entiendo que hay margen de mejora, bastante margen de mejora. Sobre todo lo que hemos notado es los precios. Los precios en general, el mercado está desbordado, está elevado a unos niveles no lógicos, desde luego, no lógicos. El tema de la guerra aumentó mucho el precio del petróleo, lo cual afecta básicamente a toda la movilidad. Y a su vez las aerolíneas, algunas redujeron muchos vuelos, hay aerolíneas como Alitalia que no opera más. Entonces tenemos mucha oferta, mucha demanda, porque hay muchos viajeros queriendo viajar ahora, y muy poca oferta en base a la cantidad de vuelos que dan, la cantidad de aerolíneas que existen, y a su vez las aerolíneas tienen que poder cubrir los costos pasados que vienen perdiendo 2 años anterior. Entonces, normalmente a mayor demanda y menor oferta se elevan los costos de todo, y a la vez el agravante del tema del petróleo, el tema de que ya vienen con una balanza negativa. Por eso se espera que a lo largo de esta recuperación turística y económica de todas las empresas que son parte del turismo, para el año que viene, por lo menos esperemos, Marc y yo sobre todo, que ver la recuperación real. Totalmente, esperemos que sí, porque tampoco se puede dilatar mucho más en el tiempo esto, y si se dilata en el tiempo van a ocurrir cambios en el sector que harán que transforme realmente el journey oficial, o sea, a lo que estamos acostumbrados, a la forma de viajar, la forma de solicitar, todo esto, si se dilata más en el tiempo, va a cambiar. Va a cambiar la forma de solicitar un viaje, va a cambiar la forma de comparar, porque habrá muchos factores a tener en cuenta, muchísimos. Y será más difícil viajar. También tengo una cosa con el cambio de paradigma, con el tema de Green Planet, un planeta más verde, ¿verdad? Medir el tema del CO2. Vamos a un mundo en el que también es normal y lógico que los costes de volar en un avión sean más caros por todo lo que acarrea, ¿verdad? Ya no solo sumando que ha subido el coste de la gasolina, le sumas que hay que declarar el consumo de CO2 y que cada vez la gente busca más eficiencia a la hora de viajar, ¿verdad? Esto puede traer cosas muy buenas o cosas muy malas, ¿vale? Puede traer cosas muy buenas porque puede revolucionar el sector o hacer que busquemos nuevas formas de viajar más eficientes, que consuman menos, o puede rebajarnos las expectativas a la hora de viajar, habiendo menos oferta, menos alternativas, y al rebajar el poder adquisitivo de la media en general mundial, de las personas de clase media, menos gente viajará. Entonces, se pueden dar las dos situaciones. Una crisis, las crisis ya, como sabéis, vienen a romper los vidrios y ver si se construyen nuevos vidrios o si se ponen paredes donde había vidrios, ¿no? Qué buena reflexión que nos dejás al final, Marc, y la verdad es para, digamos, a ver, yo siempre trato de los episodios duren media hora, ya estamos cerca de los 50 minutos, o sea, no lo logro nunca, pero ha sido, mucho. A ver, gracias tanto a vos, Marc, como a Camila, ha sido la verdad una conversación muy interesante. Esto último que decías da para, la verdad, hablar, y bueno, por ahí te invitamos la próxima vez para hablar de este punto en particular, porque es muy importante, a ver, digamos, la interconectividad que la humanidad alcanzó en los últimos, no sé, 20, 30 años, es algo que sería verdaderamente una pena muy grande y probablemente afectaría muchísimo más de lo que nosotros, y que no tiene que ver con que me puedo ir al Caribe en verano o no, digamos, o sea, va en temas que son mucho más profundos que ese.
Y puede ser digamos, puede afectar de maneras que no nos imaginamos y generar efectos que, digamos, son difíciles de prever y que pueden ser muy nocivos, la verdad. Estamos jugando en una carrera a contrarreloj, ¿verdad? En la que quien llegue antes quizás dé con la tecla. En el sentido de que si quien gana la carrera es la innovación, veremos nuevas formas y métodos de transporte. Si gana la carrera la especulación, veremos recortadas nuestras expectativas. Si gana la carrera, por ejemplo, la innovación junto al pricing, o sea, buenos precios, o mucho producto, etcétera, etcétera, viviremos una época brillante en los viajes, ¿no? Es según... ahora mismo todos los corredores de esta carrera están corriendo a la misma velocidad, ¿verdad? Y tiene que ocurrir algo por el camino, una piedra que igual tumbe a la innovación o una peladilla de plátano que haga resbalar hacia adelante a la innovación, ¿verdad? No lo sé, ¿verdad? Dice una tontería, pero es una analogía un poco para que entendamos que a pesar de que cada vez tenemos más tecnologías para medir lo que puede pasar o hay más posibilidades de que pueda pasar, hay una serie de variables de las que hemos perdido totalmente el control en los últimos 3 años, totalmente el control como humanos. Entonces, eso puede traernos cosas buenas o malas, cambios de paradigma totales. Bueno, sí, comparto plenamente y bueno, con esto quiero aprovechar para agradecerles a ambos. La verdad que ha sido un placer escucharlos, poder formar parte casi como espectador de esta, o de oyente de esta charla, que la verdad que, bueno, muchas gracias, Camila, has hecho mi trabajo mucho más fácil. O sea, en este caso, digamos, Camila, tu aporte fue de inteligencia humana, no inteligencia artificial. Así que muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias a ambos. Nada, gracias a ti, Federico, y Camila, ha sido un placer de verdad. Espero coincidir nuevamente contigo porque, bueno, compartimos temas interesantes que creo que nos pueden llevar a hablar durante horas, ¿verdad? Y a la gente, yo creo que son temas que además que afectan a todo el mundo, ¿verdad? Porque no estamos hablando de temas que afectan solo a un sector en concreto. El tema de los viajes o la movilidad de punto A a punto B es cosa de humanos, ¿verdad? No, o sea, que te mueves en bicicleta, o te mueves en autobús, o te mueves en avión, pero tienes que moverte, o te mueves andando, ¿verdad? Entonces, mientras podamos ofrecer soluciones para mejorar un poco todo este proceso de ir andando de un punto a otro, pues todo irá mejor. Bueno, Marc, muchas gracias por la entrevista, por el tiempo y gracias, Fede, por la invitación. Al contrario, gracias a los dos y bueno, a todos los que nos escucharon, no olviden suscribirse a través de cualquier plataforma que utilicen para escuchar podcasts. También nos pueden seguir en nuestro canal de YouTube y nos encontramos en un nuevo episodio de Sí, el podcast de Somos Innovación. Sí es el podcast de Somos Innovación. Visita somosinnovación.lat para suscribirte. Y no olvides compartir este episodio a través de tus redes.